Estamos acá retomando sábado. Pensaba que qué exacto, ¿no? Que justo nos juntamos hoy, el día ¿Viste? de... Día Fue algo, mundial. chicas, que yo claramente no sabía cuando lo charlamos. Dije, nadie lo sabía. Fue pura casualidad, no De era. hecho. Y claro, las dos sabíamos que era hoy. Bueno, pues. Quiero agregar algo, un datito. Hoy hay juntada en el Obelisco, en El el Puente de Congreso la también. Mujer, en el Congreso, a las mira. 19 horas. Los monumentos se tienen que iluminar de amarillo justamente. Que es el color de la endometriosis, bueno. el día de la Significa. endometriosis. Exacto. Ok, Dato ok. Por suerte no es del un día. día laboral, ¿no? No molestamos Mira, a no nadie. molestamos a nadie, Permiso, tal no cual. quiero molestar. Me voy a manifestar. Bueno, habíamos hablado de ciertas palabras claves para empezar a analizar lo que es la psicología de la enfermedad, ¿no? La psicología de la historia, que tiene que ver, volvemos a repetir, ¿no? Con el cuerpo atacándose a sí mismo, ¿no? Igual muchas veces nosotros, el ser humano, tiene un poco de eros, un poco de tánatos, un poco de vida, un poco de muerte. Es como que comemos, no sé, sin sal o con edulcorante, y por otro lado nos prendemos un pucho, ¿no? Entonces tal cual. estamos como por un lado nos salvamos y por el otro lado nos Equilibrio. matamos. Equilibrio, vamos. Total. Moramos un poquito. Bueno, después tiene que ver con lo femenino, con lo reproductor, con lo maternal, con nuestra historia de vida, ¿no? Con lo que queremos terminar, ¿no? Porque yo creo que hay muchas veces que esto que hablábamos de la fertilidad, no fertilidad, de los órganos, etcétera, que uno de repente no encuentra la manera de decirle a la sociedad, quizá mi rol femenino no es la maternidad, ¿no? Exacto. Entonces se generan ciertas patologías, de repente puede llegar a ser que haga que uno no se reproduzca, ¿no? Como que, bueno, ni me preguntes porque eso no va a suceder. Tiene que ver con el dolor, ¿no? Con que el cuerpo sienta, que el cuerpo se manifieste. Y bueno, sincerate contigo, viene a ser pancarta, ¿no? De escuchate, sincerate con tu cuerpo, con tus síntomas, con tus dolores, ¿no? Y hacete ver, ¿no? Algo hoy muy problemático que tiene que ver con, hablábamos de la manifestación, hablábamos de lo laboral, hablábamos de los permisos, de las reformas, ¿no? De las leyes, de los médicos poco instruidos, de profesionales de la salud, ya sea del ámbito psi o del ámbito médico, con poca instrucción, con poco tacto, con poca Empatía, como decíamos antes. con poca empatía, ¿no? Con poca humanidad. Entonces, seguir trabajando y seguir charlando con esto, que este es un programa justamente para eso, no para ganar clientes, sino para difundir información y ser útiles. Chicas, bueno, se viene el momento de que yo quiero conocer la historia, ¿no? Primero, ¿cómo se enteraron? ¿Qué sintieron? ¿Querés contar vos, Noé? Sí, yo soy la menor de 3 hermanas. Mis hermanas más grandes, las dos con endometriosis, o casualidad, o no. ¿Tu mamá no? No, mamá Ok. no, y que sepamos, en el árbol, nadie que sepamos. ¿Es ¿no? hereditario? ¿Hay genes que crees que...? No. Yo no encontré investigación. No, hereditario no. Puede llegar a ser genético, pero no. Ok. No hay tanta evidencia tampoco científica Claro. que avale eso. Ujú. Entonces yo como que más o menos sabía el tema por verlo a mis hermanas. Ellas también sufrían mucho dolor. Ellas tuvieron muchas más cirugías que yo. Creo que como 3 o 4 cada una. ¿La cirugía exactamente qué hace? ¿Recorta las pieles crecidas? Exacto, sí, básicamente eso. Ok. O sea, Y se puede hacer en es- todos los órganos. Sí, Ok. sí. En el caso de ellas, como ellas querían ser mamá, también el tema es este, vos te operás hoy, te sacan todos los focos de endometriosis y medio como que tenés que salir corriendo a buscar un hijo porque vuelve a crecer. Exacto. Ese es el tema. Ujú. Entonces, las dos estaban en esa, como que, bueno, me opero hoy, listo, bueno, me recupero y listo, vamos a buscar porque, claro, y en el tiempo crece la endometriosis y otra vez operarse y otra vez salir corriendo a buscar y así. Entonces yo medio que me crié con esa experiencia, entonces más o menos ya sabía por dónde venía la mano. Cuando yo me empecé a sentir mal, a tener esos desmayos, a tener dolores, mi familia me contuvo, mis hermanas me contuvieron porque sabían de lo que estábamos hablando. Claro. Tuve esa suerte también. Y también de tener una madre de que siempre era y te llevaba corriendo al médico. O sea, no de dejarte ahí o decir, bueno, no es para tanto, ni idea. Como que siempre muy atenta. Entonces, desde ese lado, la verdad, desde la contención familiar, estuvo bastante bien, porque me ayudaron mucho, yo ya sabía por dónde iba la mano, y era como que, hoy, yo también a mí me pasaba eso, yo también tengo esto, a mí también me va a costar tener hijos, a mí también me va a pasar esto, y bueno, creo yo que entre eso que vi, sumado a esta sentencia de
hermoso médico, que me dijo, ten un hijo ahora porque si no, no vas a poder. Creo que todo eso hizo que yo durante años dijera, no quiero tener hijos. Las vi sufrir mucho a mis hermanas, con la endometriosis, con el tratamiento, con todo, con las cirugías. Gaby, la más grande, mirá cómo es, ¿no?, esta enfermedad. Tuvo adherencia en el ombligo y le tuvieron que reconstruir el ombligo. O sea, le tuvieron que sacar el ombligo por la cantidad de esta telaraña, digamos, que tenía. Y No sé si explicaron eso, el tema de las adherencias. Sí, claro. Es como que va creciendo se y pegotea. claro, se van pegoteando estas adherencias a cualquier lado. Como decía Caro, te puede llegar al cerebro, o sea, a cualquier lado del cuerpo. Entonces fue mucho sufrimiento. Fue mucho sufrimiento, mucho dolor físico. Yo, la verdad que con mis hermanas no he hablado tanto del tema psíquico, ¿no? Cómo estaban ellas psicológicamente con todo esto. Capaz recién hoy lo estamos charlando un poco más. Pero hoy miro en retrospectiva y digo, wow, qué necesario que era tener otro tipo de contención. Para las tres, ¿no? Cada una con su historia. Pero particularmente digo, yo tuve la ventaja de tener la experiencia de ellas, pero necesitaba tal vez otro tipo de contención. Alguien que me diga, che, va a estar todo bien, o tranqui, o bueno, no es que no vas a poder nunca. Como... ¿Los médicos nunca te recomendaron ir a terapia para afrontar la situación? No, cero. Cero. Como que de hecho, bueno, listo, te operás, ya está, tomás pastillas para no menstruar, y bueno, y andás a la vida y ni idea, y embarazate. O sea, ya. Claro. El mes que viene dejamos las pastillas y te embarazás. Qué locura escuchar de primera mano el testimonio, porque realmente uno es muy ignorante en el tema, o yo por lo menos me reconozco muy ignorante en el tema, y digo, es una enfermedad súper grosa. Sí. Yo no la tenía así. Es compleja. Sí. O sea, uno escucha y dice, bueno, es mucho dolor, ¿no? Es lo primero que se te cruza por la mente y queda ahí. Pero todo este detrás no lo conoces. Exacto, no. Es que no se habla, ese es el tema, lo que decíamos antes, ¿no? Hay que hablar más, hay que y como vincular todo lo que le pasa a uno, las emociones que uno tiene, porque también el tener dolor es lo que decía Caro al principio. Yo me acuerdo de no salir o de no hacer planes porque me venía, o mismo también me quedé pensando y me acuerdo de no irme de vacaciones o me invitaron un fin de la playa y capaz, no sé, me vino el jueves y no puedo ir, cancelo. Claro. Porque me duele, porque me siento incómoda, porque a mí me venía mucho también. Entonces era estar incómoda, no tener un baño cerca para poder ir a cambiarme la toallita, bueno, terrible, todo, sí. Porque involucra un montón de cosas. Mancharme, ni hablar de eso, ¿no? Que también, como, ay, qué horror, que sentiste mal, la vergüenza de... No, hay que tomarlo como algo natural. Es muy difícil. Sí, es muy limitante. Es muy limitante, digo, en todo sentido, no solo para los planes más simples, cotidianos. Esta limitante que te puso el médico a tus 20 años es como... Una sentencia. ¡Wow! Terrible, y sí. Sí. Sí, ¿cómo manejás eso? Muy difícil. Bueno, qué sé yo, hay gente que tiene muy claro esto de no querer ser madre, pero hay gente que no. Digo, tal y cual. si tenés ganas y si tu deseo es ese y te dicen no, tenelo a esta edad, sino después... No estoy preparada a esta edad. No. ¿Y ahora cómo lo vivís, no? El post. Y ahora, bueno, le contaba a Nati antes que ustedes lleguen, si bien las pastillas, que en realidad no son anticonceptivas, ¿no? Son las pastillas para tratamiento de endometriosis, que por esto que no hay una ley, no las cubre ninguna obra social. Y son muy costosas. Son muy caras, salen arriba de 100.000 pesos. Trae otros problemas. A mí me trajo problemas hormonales. Tomar 18 años estas pastillas y no menstruar durante 18 años está buenísimo por un lado porque no generas tanta endometriosis, pero por otro lado un desbalance hormonal tremendo. Entonces, junto con a mi ginecóloga actual y la endocrinóloga, dejé las pastillas el año pasado para revisar mis hormonas. Yo ahora puedo estar generando endometriosis, pero bueno, es como que hay que priorizar ahora las hormonas, que eso trae otro tema. O sea, trae descalcificación en los huesos, trae como otro tema que empiezan de hecho, yo tengo problemas en las rodillas y mi ginecóloga me decía, puede que sea.
derivación de la endometriosis, Totalmente. derivación de este problema hormonal. Sí. Y tengo 38 años y a veces tengo como síntomas de una perimenopausia. Claro. Sí. ¿Entendés? Eso te iba a decir. Que es Sí. horrible. ¿Viste? Eso es Ujú. el fogonazo El del calor. calor. Y tengo 38, o sea, no estoy ni cerca. Los de la- dolores que sentís en el cuerpo, que a veces son cefaleas, a veces te duele al Exacto. costado y decís, Sí, ¿qué ¿qué es es esto? esto? Sí. Y que dudás en algún momento, ¿no? Y que Obvio. es muy importante lo que está diciendo Noé, porque por eso decimos que es sistémica. Si no, mucha gente cree o piensa que es el útero, nada más. Y es Claro, como lo no. ginecológico, el aparato reproductor, listo. No, afecta a lo inmunológico, afecta, como decía ella, al sistema hormonal. Las hormonas se te enloquecen Sí. todas para cualquier lado. Puede tocar alguno de tus órganos. Si tiene que ver con lo digestivo, bueno, ni hablar. Inflamación todos los días, la Claro, comida que te cae olvídate. mal. Es Sí. como un merengue de cosas que, bueno, es ir transitando esto, ¿no? Exacto. Conociéndose una misma, en principio, y tener información. Porque al principio todo esto es un merengue total, hasta Es que un vas mundo. entendiendo por dónde va, cómo es tu cuerpo, escuchar el cuerpo, eso es súper importante. En mi caso, ya que vos preguntabas hace un ratito, mi caso es muy diferente al de Noé porque a mí me diagnostican en el 2024. O sea, yo estoy como hace poquito transitando todo esto, ¿no? Y normalizaba los dolores, normalizaba que me venía un montón, no me hacía los chequeos, o sea, todo mal. No le daba bola. ¿A qué conclusión llego hoy? Que estaba muy desconectada de mi cuerpo y de mí misma. Y todo este proceso me ayudó a conectarme, a escucharme y a empezar a prestar atención a un montón de cosas que antes no le daba bola. Y a ¿no? parar, ¿no? A parar frenar, un poco, frenar un poco. y stop, vamos Bueno, por lo importante. Mm. En aquel momento previo, incluso a la pandemia y post pandemia, yo tenía 3 laburos, estaba todo el día laburando, o sea, un colegio, otro colegio, atendía pacientes, terminaba a cualquier hora. No había espacio tampoco para que yo conecte también conmigo misma, ¿no? Y acá, digo, en este camino que yo vengo haciendo en estos años, intento esto, ¿no? No perder la conexión y seguir escuchándome. Empecé a hacer actividad física, hago actividades que me gustan, que me generan placer, obviamente teniendo en cuenta las posibilidades, ¿no? de mi cuerpo, de mi edad, mis limitaciones, pero conecté conmigo desde un lugar placentero y por dentro, ¿no? Hay algo como del orden también de lo espiritual que se despierta, que uno empieza como a escucharse, a decir, bueno, esto sí, esto no, esto me hace bien, esto no me hace bien. Digo, es muy importante esto, ¿no? Prestarse atención a una misma. Parar, prestarse atención, escucharse, Sí. focalizar, ¿no? En uno mismo. Hablábamos también la semana pasada, ¿no? Lo que tiene que ver con el burnout y el estrés laboral, ¿no? Y esto de cumplir, de siempre con objetivos, siempre con la cultura, siempre con una demanda constante, sin tener tiempo para ir al médico, sin tener tiempo para que te duela, sin tener quizás licencias habilitadas de más para un dolor extremo, ¿no? Sin tener un día femenino, o no querer cagar a un compañero al lado porque es varón y no le va a gustar, o no querer faltar por el... Y todo esto genera, ¿no? La pérdida de la persona. Entonces, empezar a sincerarnos, empezar a focalizar y empezar a hacer una pirámide de verdaderamente qué es lo que importa, ¿no? Hoy. Y importamos nosotros, ¿no? Importa primero la persona, la salud, y después todo el resto va a ir funcionando bien. Pero si no tenemos estos pequeños parates, escuchas propias, autoconocimiento y autovalidación, ¿no? Porque hablamos mucho también de que nos validen, que nos validen, que nos validen. Hay que ver cuánto nos validamos nosotras a nosotras mismas. También. No esto que decías vos siendo licenciada en psicología, decir, no tenía tiempo para escucharme, cómo uno se sube en una de repente y me reanoto en eso, ¿no? Porque también tengo más de un laburo, esto en el generar, producir, crecer y te vas como destruyendo, ¿no? Sí, Sí. que no nos coma la cultura de la ahora, la producción, cultura del sí. momento. Para mí fue un parate, ¿eh? Digo, todo lo que pasó en el 2024, yo también pasé por una operación porque yo tenía quistes, me encontraron un mioma también en el útero. Fue un parate, fue un antes y un después. A partir de ahí empecé a ver las cosas de otra manera. Intento aprender, o sea, me sigo educando, soy muy nuevita, capaz no tengo la experiencia que tiene Noé y todo ese recorrido también y dentro del ámbito familiar.
pero intento informarme, hablar con otros, entender y sobre todo escuchar mi cuerpo. Y hoy por hoy tengo actividades que me gustan, que disfruto, que tienen que ver con esto, con el cuerpo, con bailar, con el movimiento. Es algo que me interesa mucho porque, si bien la palabra es muy importante, hay muchas cosas, como vos decías, ¿no? Enfermedades que es como que se enquistan, ¿no? Se quedan como encapsuladas en lugares del cuerpo. Y eso se trabaja mucho a través del movimiento, ¿no? Entonces yo ahora encontré en esto de bailar, vos decías desde lo femenino también, incluso de mirarse una la misma. Sensualidad del lado femenino, claro. Gustarte, ¿no? exacto. Claro. Hay todo ahí para trabajar, es un campo gigante para abordar, para trabajar desde lo corporal, desde lo físico, el movimiento y desde lo psicológico, obviamente. Es increíble igualmente de que culturalmente la mujer se determina mucho por la palabra vergüenza. Sí. Yo que soy mamá, hasta mirá esto, ¿no? En las ecografías te dicen que si cruza las piernitas es nena, porque no se deja ver su género. Y desde ahí, ponete pollera y cruzar las piernas, sentate con las piernas juntas, camina derecha, no mira hacia adelante, no, bájate la pollera o bájate la remera o no muestres escote, ¿no? Esto que tiene que ver con la vergüenza y el no te hagas ver, no hables, quédate callada, sé tranquila, ¿no? Todo esto que la cultura viene desde, ya te digo, desde una ecografía que ya te catalogan como la vergonzada del género, la pudorosa, hasta el resto de los ámbitos, ¿no? Esto de... Es muy interesante para trabajar muy en profundidad, ¿no? Lo que tiene que ver la mujer, lo que tiene que ver ser mujer, lo que tiene que ver la feminidad, que no tiene que ver por pintarse las uñas o pintarse los labios, tiene que ver con un montón con la sensualidad, con la sexualidad, con conectarnos, con reconocernos y autovalidarnos y que nos validen también, ¿no? Y poco validante entiendo que es que del género masculino hagan protesta porque la mujer quiere festejar su día, ¿no? Me parece decadente. Y pasa que también es eso, ¿no? Todas estas cosas que nombraste recién es más propiedad de un objeto que de un ser humano, ¿no? Es como, bueno, ¿qué hago? Porque es una acción que haces sobre un otro, ¿no? Subí la pollera, baja la pollera, sé flaca, sé gorda, sé... ¿entendés? Es para, o sea, claro, soy que el una otro te persona. acepte, que el otro te... Sí, claro, ok. sí. Pero el otro día escuchaba nada que ver con nada y todo que ver con todo. Pero escuchaba una filósofa, creo que es de, no sé si de Brasil, que hablaba de esto de la sexualización de los cuerpos, pero en el orden de la infantilidad. Que lo que se propone es eso, es mantenerte sin arrugas, mantenete chiquitita, flaquita, mantenete sin pelo. Bueno, eso es una nena, no es una mujer, chicos. Básicamente lo que quiere decir esta filósofa es esto, que en realidad se pone a la mujer en un rol de infantilización, ¿no? Y es como la cultura un poco Yo creo que es la pedófila. cultura, Sí, ¿no? tal cual, yo porque creo en que el es la fondo... cultura en hablando- general, porque ahora con esto que de no formar vínculos, de uno ser libre, de hacer lo que uno quiere, de hasta te podría llegar a decir del trabajo a destiempo, ¿no? Tiene que ver con una infantilidad también, con una falta de responsabilidad afectiva, con una falta de responsabilidad. No, bueno, vamos en un fluir, el famoso fluir, ¿no? Esto de, bueno, trabajo cuando me pinta, voy cuando me pinta, todo cuando pinta. Y el hombre también, ¿no? Estas ganas de no madurar, bueno, hoy no estoy para nada serio, ¿no? Bueno, tenés unos 30 y pico, 40, bueno, a los 80, ¿te parece? ¿Estarás? Como, ya estarás como Te agendo y te llamo cuando agendo, tengas te 80. llamo de acá. Claro, y también tiene que ver, Te creo que buscan una Tinder a los infantilidad. 80, Te buscan en el, claro, Tinder de la tercera edad. Pero creo que me parece que se está viniendo una cultura, ¿no? Pensándolo, una cultura de seamos niños eternos, ¿no? Que todos jugamos, sigamos jugando. La otra vez vi una película hablando de esto, que nada que ver con nada, todo que ver con todo. Esto de vamos a jugar, vamos a ser como dos personas que no nos conocemos, es una película conocida, que no nos conocemos y vamos a jugar, vos poneme el nombre que vos quieras, yo te pongo el nombre que yo quiera, porque no quiero que llamarte como te llama todo el mundo y vamos a jugar. Creo que se está generalizando esto, ¿no? Del jugar y de ser niños eternos. Y el cuerpo crece, ¿no? Entonces crezco, me
¿me destruyo? Claro, ¿qué hacemos con ese crecer? Claro, hay me que hacerse autoaborto. cargo de este Exacto. cuerpo. Hay que ¿no? hacerse cargo, claro, hay que madurar, ¿no? Hay que Y- cuidarlo, hay que quererlo, Que hay que sostenerlo, respetarlo, sostenerlo, claro. como un montón de cosas que esa postura muy infantil no permite ver, ¿no? Que Como vos que sos alguien va a responsable. venir a cuidar, ¿no? Esto de No. seguir esperando a los padres ideales, ¿no? Y seguir esperando a los 40 años quizás. No, nosotros somos responsables de nosotras mismas. Sí, mismo, viste que a veces uno dice, bueno, tené hijos para que te cuide cuando seas grande. Como que Uy, es horrible. qué responsabilidad, pobrecita, dejá. Y no solamente ¿Quién eso. te va a cuidar? A mí me preguntan, ¿y quién te va a cuidar? No solamente eso, sino sé que yo? por lo general se Ni te cataloga cuidan, yo que te tengo mandan un geriátrico y no me cuida nadie. estos chotos. Yo que tengo varones y nenas, por lo general se determina que la nena va a ser la que me va a cuidar. Exactamente, Bueno, menos mal que total. tuviste la nena porque los varones te van a dejar tirada. Total, sí. Ya viene la mujer con ese Con de esa ser carga. cuidadora. Tiene que Sí. hacer cargo de los hijos y de los padres encima. Sí. Pobres nosotros. Bueno, como Ojo, sí. creo que la mirada fundamental es esa, ¿no? Hacernos cargo de nosotras mismas, hacernos responsables de nuestro deseo, de nuestro cuerpo, de nuestro bienestar. O sea, todo bien con esta mirada vintage de cuidar, sostener la familia, qué sé yo. Pero digo, empecemos por nosotras mismas, ¿no? A mí me costó, digamos, en términos de salud, priorizar otras cosas, priorizar lo profesional u otras personas en el camino y descuidé lo mío, lo propio, ¿no? Entonces, ahora pude de alguna forma revertir esta situación y prestar más atención a mí misma. Y es también una invitación, ¿no? Cuando hablamos también de endometriosis, hablamos de esto también, ¿no? Como, bueno, sé responsable de vos, hacete los chequeos, anda al médico, habla con tus amigas, no normalices todo. Digo, prestar atención. Hablar. Sí. Decí, por favor, alguna info de lugares, de asociaciones. ¿Tienen, chicas, yo algo de sí, eso? Hay Sí. una endohermanas. Endohermanas de acá Argentina, Sí. pero ahora si no podemos pasar o dejar Lo escrito pasamos, en lo algún vamos lado. a dejar escrito Sí. entonces. Debajo nosotros siempre grabamos todo, lo subimos al canal Sincerate contigo de Tenem- YouTube, así que vamos a poner ahí abajo todas las páginas, los Instagram, contactos para que la tribu, qué importante que es la Sí. tribu, la Sí. información y las experiencias propias, ¿no? Nos la vamos contando, nos vamos comunicando y suma. Nati, ¿vas a decir algo? Sí, que tenemos la Sociedad Argentina de Endometriosis, Sí. que Sí, tiene Endohermanas el Argentinas. mapa federal de especialistas que se llama MAFE, por si a alguno le interesa, donde están los médicos de las distintas provincias capacitados en endometriosis. Tenemos también, bueno, la que nombraron las chicas, Endohermanas Endohermanas Argentina. Argentina. Sí. Tenemos por provincias también hay algunas, que es la Fundación Endoguerreras de Tucumán, grupos provinciales o regionales, tenemos de Chubut y tenemos de Esquel también, endometriosis Chubut, endometriosis Esquel. Y bueno, después, nada, es buscar también un poco en las redes, Sí, que sí, es que hay donde se van por suerte armando un las montón de distintas... información. Capaz Sí. que es un poco innecesario, pero si ponen la palabra endo, me parece que le va a tirar todas las páginas y cuentas asociadas. Sí. Ojo a que la hay muy buenos endometriosis. profesionales médicos que se están capacitando en esto, que visibilizan, que no apuntan solamente a la cirugía y a tomar pastillas, sino que es un abordaje integral, multidisciplinario, como hablábamos, y que bueno, también hay que encontrar, ¿no?, estos profesionales. Es difícil a veces porque tenés que Total, estar sí. preguntando, investigando, pero hay, por suerte hay. Visibilizar, cuidarnos, escucharnos, sincerarnos con nosotros mismos, creo que es como la meta principal. En este día de la endometriosis vamos a tratar de hablar, ¿sí? Hablar y no crear síntoma, que justamente puede ser algo de esta enfermedad. Bueno, vamos cerrando, chicas, ¿algo para acotar? Sí, me parece que es la mejor manera también de, no solo de cuidarse a uno mismo, sino también de los vínculos que tenemos alrededor. Esto del no entendimiento por ahí de los que tenemos al lado, bueno, la única manera es sentarse, explicar, contar. No queda otra, digo, para mantener a los que queremos también. Si no estamos bien con nosotros mismos, es muy difícil
cumplir también los distintos roles. Total. Y no tener tampoco vergüenza a no cumplir, ¿no? Esto de decir, quizás no puedo, ¿no? Con amigas, con grupos, ¿no? Con juntadas, con salidas, porque de repente lo podemos llegar a pilotear de alguna manera, pero no siempre, también priorizarnos a nosotras. Y si en el camino hay que abortar gente, y bueno, abortemos Y gente, sí, ¿no? que puede pasar, Eh, gente que porque- no entienda, que bueno, en algún momento entenderá o no, pero A bueno, veces queda sí. quedará en ese lugar. Yo creo que el enquistamiento también tiene que ver con cosas que no soltamos, ¿no? Sí. Entonces, soltar situaciones, creencias, gente, ¿no? En el ámbito del soltar. Hablando de gente, nos vemos el sábado que viene a las 3 de la tarde por el mismo canal y en la misma radio Punto Cero. Adiós. Chau, Chau, chau.